Pablo escribió en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es para nosotros los que se salvan poder de Dios. La palabra, el mensaje, la obra de la cruz para nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Cómo así? Si aparentemente fue un acto de humillación, sí, como de fracaso, la cruz. Sin embargo, eso es lo que se desprende de esa obra en la cruz. Ahora, salvos, hemos sido salvos ¿de qué? En Isaías capítulo 53, el verso 6, Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos. Ojo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. A ver, miremos esta primera parte. ¿Salvos de qué? ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Es decir, todos le dimos la espalda a Dios. Ahora, quizá no todos tomamos el camino de la delincuencia o de la criminalidad o de la prostitución o el camino de la drogadicción o del alcoholismo, pero todos sí le dimos la espalda y nos apartamos de Dios. ¿Sabe lo que eso implica? Iniquidad. Y la palabra iniquidad no solo hace mención de lo malo que hizo cada cual, sino del castigo y del juicio que se merece cada uno de nosotros. Retenga esto, por favor. La condición de todos los seres humanos antes de Cristo es la misma. ¿Cuál? Somos pecadores. Todos. No hay ni uno bueno, ni uno bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces? Los distintos grados de descomposición de cada uno. Porque unos tomaron unos caminos quizá religiosos, moralistas, otros tomaron caminos quizá más promiscuos, etcétera, etcétera. Pero la condición de todos es la misma. Por causa del pecado, muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, hay varias revelaciones de la obra de la cruz, pero hoy queremos centrarnos acerca de una de ellas, y es el intercambio. Por eso este mensaje lo hemos denominado el gran intercambio. Jesús recibió el mal, todo el mal que merecíamos nosotros, todo el daño que merecíamos nosotros, para que nosotros podamos recibir todo su bien. Esto es un intercambio. A veces se ha dado, en nuestra Colombia se han dado los cambiazos en las cárceles. De vez en cuando han salido que alguien fue a visitar y se cambió de ropa y se hizo el preso, y el preso salió libre, como si hubiera sido el que había ido a visitar. Realmente hubo un intercambio impresionante. Todo el mal indecible que yo merecía, que tú merecías, cayó sobre el Señor Jesucristo, para que todo el bien de Dios que estaba en Cristo nos fuera imputado, abonado, transferido a nosotros. Y este intercambio solo se puede entender o tratar de explicar por la gracia de Dios y su amor impresionante. La gracia de Dios no es una gracia barata. La gracia de Dios le costó la vida. La gracia con que Dios nos trata a nosotros le costó la vida de su unigénito Hijo. El intercambio significa, entonces, recordemos que Jesús fue hecho todo lo que nosotros éramos, y nosotros fuimos hechos todo lo que Jesús es. ¿Entendemos esto? ¿Comprendemos esta verdad del intercambio? Todo
lo que nosotros éramos y merecíamos como raza caída, como la raza del primer Adán, fue hecho Jesús, el postrer Adán, para que nosotros pudiéramos ahora estar en una relación como si no hubiésemos pecado, que es ser justificados. Ahora abruma solo tratar de pensarlo de forma consciente, pues será imposible para el hombre reconciliarse con Dios por esa enemistad causada por nuestro pecado. Pero Jesús tomó la forma humana y no lo tenía que ser, no estaba obligado, no fue forzado, lo hizo voluntariamente por el puro afecto de su voluntad. Él tomó esa forma humana para poder quitar de en medio ese obstáculo. Y de hecho la obra del Señor Jesús quitó de en medio el pecado. Los sacrificios del antiguo pacto solo los cubrían los pecados, pero el sacrificio del Cordero de Dios quitó de en medio lo que nos separaba. A él le costó todo, aún ser separado por primera vez de la comunión con el Padre, para que nosotros pudiéramos tener reconciliación con Dios para siempre. Veamos cuatro, hay más, pero veamos cuatro aspectos de este intercambio. En Isaías 53:10, Isaías 53:10, ¿qué dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Cuando se anuncie la cena del Señor, te animo a que medites Isaías 53. Allí estaba escrito realmente lo que iba a sucederle al Señor, al Mesías sufriente, como se reconoce esa parte, esa faceta del Mesías, que tal vez fue la que no aceptó Israel en su momento, pues solo esperaban a un Mesías conquistador, libertador, y no a un sufriente siervo de Dios. Pablo recoge este pensamiento de Isaías 53 en 2 Corintios 5:21, y vamos a ver el primer aspecto de este intercambio. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Por nosotros lo hizo. Ahí está el intercambio. Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pudiéramos decir entonces que Jesús fue hecho pecado con toda nuestra pecaminosidad, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mira, fue toda la pecaminosidad de la raza humana. No podemos imaginarnos. Cuando de pronto oímos o vemos alguna noticia de algún acto de violación de estas personas que han sido violadores en serie de niños, y nos conmueve a todos. Mira, sobre Jesús fue puesto no solamente ese acto de los violadores en serie, sino también de los asesinos en serie, de toda la maldad nuestra pecaminosidad. Literalmente la Biblia dice fue hecho pecado, convertido en pecado. ¿Sabe? Era una imagen del Antiguo Testamento cuando traían a uno de estos machos cabríos y el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese animal y le transfería los pecados de toda Israel en ese entonces. Literalmente la Biblia dice allí en Isaías que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Pero esa es la primera, pues es una parte. La otra parte es que nosotros fuimos hechos la justicia de Dios. No trates de justificarte con tu propia justicia. Eso es menospreciar que hay una justicia mayor y es la única que Dios aprueba. No es la justicia de tus buenas obras,
no es la justicia de tu moralidad, no es la justicia de tu comportamiento. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de tu justicia y mi justicia? Son como trapos de inmundicia delante de Él. Y sería como rechazar lo que Dios nos ofrece por medio del sacrificio de Jesús, que es la justicia de Dios. Y sabes, quedar justificado de esta manera es quedar como si nunca hubiéramos fallado, en inocencia delante de Dios. Por eso no aceptes la culpa que el diablo usa para hacerte sentir tal vez indigno, miserable, degradado, desheredado y demás. Pero en segundo lugar, Jesús fue convertido en toda la maldición que merecía nuestra desobediencia. Así quedamos nosotros entonces en disposición de recibir toda la bendición que merecía su obediencia. Ahí se lo dice Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió, nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros maldición, hecho por nosotros pecado, hecho por nosotros maldición. ¿Te imaginas lo que hoy estamos recordando? No son palabras, no son cualquier trivialidad, no es cualquier cosa para convertir la mesa del Señor en simplemente un acto simbólico o un rito religioso. ¿Sabe? La maldición causa la desgracia de la raza humana. El pecado abre la puerta y atrae la maldición. Y en tanto en Deuteronomio 28 como en Levítico 26, vemos cómo la maldición acarrea daño en todo aspecto. La maldición trae daño físico con la enfermedad, trae daño material con la pobreza, con la esclavitud. Y aún la muerte también es causa de maldición. Muerte antes de tiempo, sin cumplir propósito, los fracasos constantes, los problemas que no cesan, las enfermedades que se heredan de unos a otros, familia y demás. Todo eso, como dice el Señor, visitaba la maldad de los padres sobre los hijos, tercera, cuarta generación. Toda esa maldición fue hecho Jesús en la cruz por nosotros, para que la bendición, dice aquí en Gálatas, para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Jesús, en tercer lugar, Jesús tomó el peldaño más bajo de la pobreza del ser humano, para que pudiéramos ser enriquecidos con toda su riqueza. Dice 2 de Corintios capítulo 8, 9, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia. Decíamos, este intercambio solo es posible tratar de entenderlo por la gracia de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma. Aquí dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, gracia y amor, es lo que representa la obra de la cruz. De hecho, no sigas pensando, dándole lugar al diablo. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ama porque me está pasando lo que me está pasando? ¿Será que Dios me ama? Pues la obra de la cruz es la muestra más grande. Tápale la boca al enemigo cuando estés pensando, sí. ¿Será que Dios sí te ama porque no te ha dado algo, porque no te ha respondido de esta otra manera? Aquí dice, ya conocen la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y su amor por nosotros, que se hizo pobre. Fue hecho pecado, fue hecho maldición y él mismo se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Ese se hizo pobre en el original significa que tomó el daño más bajo en la escala de pobreza. Pudiéramos decir la indigencia máxima. No sé, hay tanta clasificación ahora al respecto. Pero eso lo tomó Jesús. Ahora, ¿cómo lo vemos como materializado la pobreza? Número uno,
por la corona de espinas que le pusieron. Las espinas hablaban de la maldición sobre la tierra. Recuerden, con la caída del hombre, Dios maldijo la tierra y dijo, espinos, cardos te producirá. Jesús llevó esa maldición sobre la tierra. Pero también cuando le desnudaron de sus ropas, tal vez una persona muestra su limitación máxima cuando no tiene algo con que cubrir su cuerpo. Y Jesús fue desnudado. Literalmente la vergüenza de la cruz no era que le pusieran un pantaloncito, un pañal o algo para cubrirse. Era desnudo. El escarmiento era completamente público. Y al despojar de sus ropas, nos muestra también allí cómo llevó él esta condición de absoluta pobreza, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y no hablamos solo en términos económicos monetarios. Enriquecidos, habla las riquezas de Dios, son riquezas de su gracia, riquezas de su gloria, riquezas de pleno entendimiento y obviamente también toda provisión. La Biblia dice en Timoteo, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con eso. Y el Señor nos ha dado todas las cosas, dice, para que las disfrutemos. Y en último lugar, allí en Isaías, solamente vamos a ver 4, esperamos el próximo mes ver otros 4 aspectos de este intercambio. Nos habla que Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Muchos hablaron acerca del perdón cuando piensan en la mesa del Señor. Él fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dice Isaías 53, 4 y 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Castigado, azotado, herido, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido. Literalmente no quedó en él apariencia alguna, dice en Isaías 52, para que fuera deseable. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Y ya vimos este versículo anteriormente. Y la última parte, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue castigado. Toda la ira de Dios justa por haber el hombre quebrantado sus mandamientos, por haberle dado la espalda, por haber tomado su propio camino, cada uno de nosotros, el castigo de nuestra paz con Dios. La justicia provoca paz. Fue sobre él. Y aquí también está el intercambio de que él fue hecho enfermedad por nosotros para que nosotros podamos ser curados. Pero de esto vamos a considerar en el próximo mensaje de la Cena del Señor. La obra de la cruz es perfecta en todo aspecto y cubre todas las necesidades de todo ser humano que ha existido y que vaya a existir. Nada, retén esto, nada se le puede añadir y nada se le puede añadir y nada se le debe quitar. En cuanto a Dios es perfectamente completa y en cuanto a nosotros es suficiente. Y hoy al venir a la mesa de encuentro, que también es un encuentro, hacemos memoria con entendimiento de qué fue lo que sucedió ahí. El gran intercambio. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz. Y de hecho, por la fe, la otra gran revelación de la cruz, intercambio e identificación es la otra gran revelación. Ciertamente en Cristo nosotros fuimos crucificados. Él nos representó bien a cada uno de nosotros.